Señoras y señores, da comienzo el acto institucional conmemorativo del bicentenario de la Constitución de 1812. Puestos en pie, sonarán a continuación los himnos de España y Extremadura. ¡Qué barbaridad! Es impresionante. Ay, yo no me podía perder esto. De ninguna manera. Ay, cuánta gente aquí reunida. Y claro, os preguntaréis quién soy. Me voy a presentar. Yo soy la Pepa. Sí, la Pepa. Ese es el nombre que me dieron por nacer un día como hoy, el día de San José. También me conocen como la Constitución de 1812. Y es que sí, hoy celebro mi 200 cumpleaños. ¿Verdad que no estoy nada mal para la edad que tengo? Me encanta estar aquí, en el Parlamento extremeño, también acompañada. Ya me olía yo que me estaban preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños. Estar aquí, recordando el día que nací, en Cádiz, y fui traída a este mundo por 185 hombres. Sí, todos hombres, que se reunieron en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz. Hombres que se esforzaron, poniendo su propia hacienda y hasta su vida al servicio de ese bien superior, que era el amor a la nación, el progreso. Defendieron sus ideas, sus ideales, pero sobre todo llegaron a entenderse, llegaron a un consenso en pro del bien común. Entre aquellos prohombres había algunos paisanos vuestros. Sí, hubo 11 extremeños entre los diputados, de Zafra, Almendralejo, Badajoz, Castuera, Fuente de Cantos, Villanueva de la Sierra, Llerena, Cáceres, Cabeza del Buey, Mérida. Hasta el propio bibliotecario de las Cortes, el ingenioso Bartolomé José Gallardo, era también un extremeño, de Campanario. Diego Muñoz Torrero fue el encargado del discurso inaugural de las Cortes
y dejó a todos boquiabiertos con su talento, su verbo fácil y su ánimo sereno. Aún suenan en mi memoria sus palabras y recuerdo las que dijo sobre su discurso el mismísimo Benito Pérez Galdós. La atención era profunda y jamás voz alguna fue oída con más respeto. El discurso no fue largo, pero sí sentencioso, elocuente y erudito. En un cuarto de hora Muñoz Torrero había lanzado a la faz de la nación el programa del nuevo gobierno y la esencia de las nuevas ideas. Cuando la última palabra expiró en sus labios y se sentó recibiendo las felicitaciones y los aplausos de las tribunas, el siglo XVIII había concluido. El reloj de la historia señaló, con campanada no por todos oída, su última hora, y realizóse en España uno de los principales dobleces del tiempo. Y después de estas palabras, os preguntaréis a qué he venido. He venido a refrescar vuestra memoria y a rendir un homenaje a esos extremeños que estuvieron allí. Muchos de ellos acabaron sus días en prisión, murieron entre terribles sufrimientos, perseguidos, exiliados, desterrados. Y es de justicia que vosotros, sus descendientes, sus paisanos, tengáis un recuerdo agradecido hacia su generosidad. Entre aquellos prohombres, además de algunos extremeños y muchos andaluces, también había una representación de españoles de ultramar. Sí, también estaban representados españoles de Venezuela, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Panamá, Santo Domingo, San Salvador, Argentina, Perú. Y es que mi artículo primero, por primera vez reconoce que la nación española está formada por los españoles de ambos hemisferios. No es por echarme flores, pero muchas constituciones modernas me tienen envidia, porque no todas tienen un artículo 13 como el mío. Escuchen, escuchen con atención. El objeto del gobierno es la felicidad de sus ciudadanos, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. En otros artículos se defiende el amor a la patria, o el que los ciudadanos deben ser justos y benéficos, o establecen que el rey está al servicio de la nación y que la nación no es patrimonio de nadie. También con mi nacimiento se habló por primera vez de la separación de poderes, de la libertad de imprenta, de la educación de las criaturas, de la creación de universidades para la enseñanza de las ciencias, la literatura, las bellas artes. El concepto luz y taquígrafos también nació hace 200 años y propuesto por un extremeño. Me han contado, y me cuesta creerlo, que hoy día las sesiones que celebran aquí sus señorías son grabadas con unos artefactos extraños que no me puedo imaginar y luego se publican, siguiendo aquella idea que nació en mis tiempos, para que las palabras no se las lleve el viento. ¡Ay! Ese Cádiz de 1812. Ustedes sabían que como la ciudad estaba sitiada, no había manera de difundirme a mí, a la Pepa, para que me conocieran en todo el territorio nacional. Así que se les ocurrió una idea. Imprimieron el texto constitucional, así, redondo, chiquitito. Y las gaditanas, con ese arte y esa gracia especial, con ese salero que tenemos las mujeres de allí, lo sacaban de la ciudad escondido en sus polveras. Así todos empezaron a conocerme y a amarme. Hoy tenemos buen tiempo.
recuerdo que hace 200 años, después de firmada la Constitución, o sea, yo, cuando todos fueron a celebrar a la iglesia del Carmen, se desató un huracán con fuertes lluvias que acabó tronchando un árbol robusto en la puerta misma de la iglesia. ¡Oh! ¡Cuántos chascarrillos y comentarios hubo sobre si la Constitución que acababa de nacer, yo, correría la misma suerte, si sería aquello un mal presagio para la recién nacida! Y sí, realmente no tuve una existencia muy larga. Pero con mi nacimiento se plasmó por escrito un espíritu que llega hasta hoy. Y lo que menos importa fue lo larga o corta que fue mi vida útil. Los acontecimientos que siguieron. La historia no siempre sucede como queremos. Pero el curso de la vida nos permite a veces hacer justicia. Aunque sea 200 años después, con este recuerdo, este homenaje a vuestros paisanos ilustres que me dieron la vida. Lo importante es que la Pepa está aquí. El espíritu de la Pepa seguirá por un tiempo instalada entre estos muros. Y aquí, donde se debate y se parlamenta para procurar la felicidad de los ciudadanos, aquí seguiré, vigilando que los muchos valores que me adornan acompañen a vuestros representantes. Uy, pero me parece que he interrumpido el acto institucional, ¿verdad? Será mejor que les deje seguir. Yo ya he terminado. Gracias. Muchas gracias a todos. Pero continuad, por favor. Yo me voy a quedar por aquí si no les importa. Me quedo aquí para escuchar el saludo de la vicepresidenta primera del Parlamento de Extremadura. Cuando quiera, vicepresidenta. Con su permiso, señor presidente, señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, señor delegado del Gobierno en Extremadura, señor alcalde de Mérida, miembros de la Mesa del Parlamento de Extremadura, presidente de las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres, miembros del Consejo de Gobierno, diputados nacionales, senadores, diputados regionales, alcaldes, autoridades civiles y militares, descendientes de los constitucionalistas, medios de comunicación, señoras y señores, buenos días. Tal día como hoy, 19 de marzo, festividad de San José, se promulgaba la Constitución de Cádiz en el oratorio de San Felipe Neri. El Parlamento de Extremadura ha querido reunir en este hemiciclo a una representación de toda la sociedad extremeña para conmemorar tan gloriosa efeméride. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, representantes de la Universidad, Medallas de Extremadura, colegios profesionales, asociaciones culturales, sindicales, empresariales. Hemos elegido este hemiciclo porque fue en un lugar como este donde hace 202 años 11 extremeños juraron su acta de diputados. Aquellos 11 diputados extremeños procedentes de diversos sectores, el clero, el comercio, la cultura, habían sido elegidos por la sociedad de aquel tiempo o designados por las autoridades locales para intentar cambiar el rumbo de un pueblo, para sacarlo de un contexto histórico, de un régimen ya caduco. La Constitución de Cádiz fue un texto adelantado a su tiempo
y un espejo en el que se miraron numerosas constituciones posteriores europeas y americanas. América y Extremadura, desde 1492 a 1812 y hasta nuestros días, han ido de la mano gracias a la aportación extremeña. La Constitución de 1812 fue una extraordinaria novedad en su tiempo, por lo que suponía de adelanto democrático y por aventajar en el reconocimiento de derechos incluso a las constituciones americana y francesa. La PEPA consagró la división de poderes, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, la soberanía nacional. Comenzó a recaer en el pueblo el poder que hasta ese momento había ostentado únicamente el monarca absoluto. La Corona asume un nuevo papel a partir de ese texto que consagra los derechos políticos de los españoles. El Parlamento de Extremadura se honra hoy compartiendo con todos los extremeños este reconocimiento a una Constitución que supuso un antecedente del sistema representativo occidental, un primer modelo para las democracias actuales. El Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2010, aprobó por unanimidad una propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a promover, en colaboración con cuantas instituciones y organismos nacionales y regionales estimara conveniente, singularmente con el Gobierno de España, la celebración, difusión y promoción del estudio de la aportación de Extremadura al proceso constitucional de las Cortes de 1810 y la influencia de las mismas en la propia región extremeña, acto por el que hoy estamos aquí. Antes de dar paso a las intervenciones institucionales, permítanme agradecer a todo el personal de la Cámara por su trabajo y por su dedicación. Quisiera dar las gracias muy especialmente a don Guillermo Blázquez, editor y librero de prestigio, hijo de don Leandro Blázquez Monroy, natural de Cabezuela del Valle, por su desinteresada y emocionada colaboración con este Parlamento en la exposición que verán a continuación, Extremadura en las Cortes de 1812. Quiero también felicitar a Loreta García Montengua, la Pepa, por habernos transportado 2 siglos atrás con su magnífica interpretación. Por último, el Parlamento de Extremadura quiere agradecer de una forma muy especial la presencia en este acto de algunos descendientes de nuestros ilustres constitucionalistas, familiares de Alonso María de la Vera y Pantoja, de Manuel Mateo Luján y Ruiz, José María Calatrava y Peinado, José Casquete de Prado Botello, Manuel María Martínez de Tejada y Prieto, Bartolomé José Gallardo, Diego Muñoz Torrero y muy especialmente a la descendiente de Francisco Fernández Golfín, la 10ª marquesa de la Encomienda, la ilustre señora doña Carmen Fernández Daza, por su asesoramiento como historiadora en los contenidos de la exposición, y a quien le cedo la palabra y le invito a subir a esta tribuna. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades. Es tan alto el honor que me hacen que abruma y desconcierta. Porque ¿quién soy yo? Por aquiescencia de los descendientes de aquellos prohombres extremeños que aquí están hoy, he de decirles que si algo aprendimos nosotros de ellos, de nuestros ascendientes, es que nada es el hombre por una cadena de abuelos notables, excepto en la intimidad familiar, nada vale ese hecho, el pertenecer a una cadena de honores antiguos, porque por la defensa de los derechos individuales y desde luego por la igualdad de todos nosotros,
de todos los españoles, entregaron cuanto tuvieron, el holgado sosiego de una vida en paz en la intimidad familiar. Entregaron sus patrimonios y sus riquezas en un desprendimiento absoluto. Entregaron su libertad en horribles mazmorras. Entregaron, a veces, la propia vida. Dicho ello, deseamos agradecer, como extremeños, que las altas instituciones de nuestra tierra lo recuerden este 19 de marzo de 2012. Son, desde luego, incontables las razones para celebrar este bicentenario. Estamos convencidos que la mejor maestra para la vida, también para la vida parlamentaria, es la historia. Y en este caso no son los diputados extremeños de 1810 a 1813 entelequias del pasado, restos arqueológicos o eruditos que sean objeto de estudio. Son fuente vivísima para espejarse en ellos, en su virtud, en su generosidad, en su patriotismo y, sobre todo, en su valentía. Con una deuda pública monstruosa, entre enormes recortes económicos y en estado de guerra, tomaron el pulso a unas estructuras caducas y corruptas para salvar a España y abrirla a la modernidad. En contra de sus propios privilegios, los que como nobles o eclesiásticos le correspondían, pelearon por la igualdad social de todos los españoles, por la supresión de los privilegios, del vasallaje, de tribunales oscuros y torcidos. Pugnaron por la libertad, la que ha de principiar en el verbo, en la facultad de poder decir y escribir, en la facultad de poder reunirse para dialogar. Eligieron una monarquía moderada, un rey con los poderes recortados por las Cortes, que eran una cámara única, la Cámara del Pueblo, sin estamentos, un modelo que la hacía singular y diferente del que regía otras monarquías europeas, como el Parlamento inglés. Por primera vez, las decisiones no eran apirato, eran fruto de detenidas decisiones y debates, y las proposiciones se votaban democráticamente. Entiendan que fue una enorme revolución. Las intervenciones parlamentarias de nuestros doceañistas, eruditas, arriesgadas, libres y tan desgarradoramente modernas, han de ser hoy fuente más que nunca para la esperanza. Agradecemos, los descendientes de todo corazón, al Parlamento de Extremadura este notable gesto, porque sus vidas, las de aquellos admirables políticos y patriotas, reverdecen de entre sus silencios. Y termino. Una amarga noche del 11 al 12 de diciembre de 1831, cuando uno de aquellos diputados, tras una vida en fidelidad hacia sus más íntimas convicciones, se preparaba para morir junto a otros 48 hombres en el refectorio del convento del Carmen de Málaga, tranquilizaba a todos sus compañeros como un nuevo Padilla. Al amanecer del 12, ese extremeño de Almendralejo abrió la marcha hacia el lugar de su ejecución, en la playa de San Andrés, convencido de que su muerte no iba a ser en vano. Algún día la patria, ya libre, nos recordará. Y todos, dicen los testigos, gritaron al unísono: ¡viva la libertad! La sangre tiñó las arenas de la playa, sangre por la libertad. Y hoy, libres, aquí estamos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el excelentísimo señor don Pedro Acedo, alcalde de Mérida.
Señor presidente del Parlamento de Extremadura, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras, señores, celebramos 200 años de un texto joven y robusto. 200 años que no han sepultado ni un ápice su rotunda frescura. Este símbolo de libertad mantiene aún intacto el pulso liberal que la hizo germinar, y estos 200 años que hoy conmemoramos, más que alejarla en el tiempo, han servido para situarla en el centro de miradas y debates. La Constitución de 1812 hizo cristalizar la voluntad del pueblo español por convertirse en una nación moderna. Sin duda, aquel texto mítico y medular vino a demostrar cómo una nación antigua pasa a convertirse en una nación moderna, con la ley como utensilio único para derribar los muros del inmovilismo. Españoles, vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. Mi alma no apetece sino veros en torno de mi trono, unidos, pacíficos y dichosos. Con estas palabras, el rey Fernando VII juraba años más tarde la Constitución de 1812. Palabras que adquieren un inmenso valor en el contexto actual. Ya en aquellos días, los españoles entendieron que para hacer frente a la crisis opresora que suponía la invasión francesa, la unión era vital, acaso el arma más poderosa frente al invasor. Hoy, 200 años después, la unidad de todos los españoles vuelve a ser una urgencia nacional. Unidos y pacíficos. Es como los españoles de todos los tiempos han superado guerras y conflictos. Unidos y pacíficos. Es como se conquistan derechos y libertades. Y así fue como los diputados liberales, tras luminosas diatribas, fueron esculpiendo el cuerpo de la Pepa, el texto constitucional más rompedor y novedoso orientado a consolidar los derechos y limitar el poder estatal. Sobre él reposan títulos, artículos y disposiciones de constituciones españolas posteriores, pero ninguna tan revolucionaria y tan viva como aquella de 1812, que se fragó al calor de apasionados libertarios y filósofos, ajenos al hierro y al fuego. Sirva de ejemplo la valentía de aquellos diputados cuya visión de ultramar poseía certeza visionaria que, por desgracia, hoy han sucumbido azotadas por la pequeñez de miedos y complejos. Viva para siempre el espíritu español de 1812. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra el excelentísimo señor Alejandro Ramírez del Molino, delegado del Gobierno en Extremadura. Excelentísimo señor presidente del Parlamento extremeño, excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, excelentísimos señores diputados nacionales y autonómicos, excelentísimos consejeros, ilustrísimo señor alcalde de Mérida, alcaldes, estimadas autoridades civiles y militares, apreciados compañeros y amigos, medios de comunicación. Decía la Constitución del año 1812 que el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, pues su fin es garantizar el bienestar de los individuos que la componen. 200 años después, en esta bella Asamblea de Extremadura, tratamos de revivir el espíritu de aquella Carta Magna, tan recordada y valorada por los españoles de entonces y por los españoles de ahora. Aquella misión otorgada al Gobierno, que era encontrar la felicidad, el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos, es sin lugar a duda la que hemos heredado en nuestro sistema democrático actual. La Constitución de Cádiz sirvió, por lo tanto,
como antecedente firme y profundo de la Carta Magna que hoy marca el camino de nuestra nación. Dicen que sin cimientos una construcción no puede ser sólida ni segura. Dicen que sin raíz un árbol no puede brotar en busca de la luz que le ayuda a subsistir. Si esto es cierto, también lo es que la Constitución de 1812 es el pedestal que sostiene a la de 1978, tan refrendada y tan elogiada por todos los españoles. Me gustaría que este acto solemne que estamos celebrando en Extremadura influyera en los ciudadanos de nuestra querida región y les animara a mantener el espíritu de unidad y de coraje que se nos transmitió hace ya 2 siglos. Para los extremeños y para el resto de los españoles, 1812 tiene que evocar el comienzo de una nación que reconoce por primera vez los derechos de sus ciudadanos por encima del poder. Es importante que todos, especialmente los más jóvenes, seamos conocedores, defensores y transmisores de los principios que se promovieron en Cádiz y de los méritos que consiguieron aunar. Recuperar lo bueno y lo fructífero de nuestro pasado es, sin lugar a dudas, la única manera de ensalzar nuestra memoria histórica. Rememorar lo que hicieron nuestros ascendientes en 1812 es un acto rotundo e indiscutible de unidad y de concordia. Permítanme que en esta intervención rememore a los padres de aquella Constitución, especialmente al extremeño Diego Muñoz Torrero, nacido en Cabeza del Buey y primer diputado en intervenir en la jornada inaugural de las Cortes del 24 de septiembre de 1810. Su discurso fue claro, atractivo y coherente, tan trascendental que Benito Pérez Galdós, en la 8ª novela de los episodios nacionales, lo elogia en reiteradas ocasiones. Cuando la última palabra expiró de sus labios, el siglo XVIII había concluido, sentencia el ilustre escritor. Queridos amigos, hay motivos para sentirnos orgullosos de aquella Constitución que sirvió de modelo a otras constituciones. Hay motivos para sentirnos orgullosos de aquella Carta Magna que modificó la historia de España y de América. Hay razones para sentirnos orgullosos porque del sentimiento de entonces nace nuestro orgullo de hoy. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la excelentísima señora doña Cristina Teniente, vicepresidenta del Gobierno de Extremadura. Presidente, señorías, autoridades presentes, buenos días a todos. Si pensamos en la impresionante huella que los extremeños han dejado a lo largo de la historia, sin duda las mayores referencias nos llevan a los siglos XV y XVI. Hace más de 500 años, un grupo de emprendedores fue protagonista en el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, protagonistas de la apertura de fronteras y de la ampliación de miras de la vieja Europa. Sin embargo, y aunque es menos conocido, hace hoy exactamente 200 años, 11 extremeños lideraron también otra gran conquista. También fue la conquista de un nuevo mundo, el de las ideas y el de la libertad. La gran conquista de una nueva concepción de la democracia que echaba raíces en Europa y en América. Ellos lideraron un nuevo modelo vanguardista que sirvió como referente en los dos continentes. Hoy estamos aquí para conmemorar el bicentenario de la tercera Carta Magna del mundo, después de la de Estados Unidos y de Francia. Un grupo de diputados que representaba a los españoles en la península y en América elaboraron un texto jurídico que rompía moldes
y que sentaba las bases y fundamentos que hoy siguen siendo los pilares de nuestro sistema democrático. Los españoles dejaban de ser súbditos del rey y se convertían en ciudadanos libres con obligaciones y, sobre todo, y aquí radica la diferencia, ciudadanos con derechos. La Constitución de 1812, madre de nuestra actual Carta Magna, es, según los expertos, el primer código político que está en consonancia con el movimiento constitucionalista europeo contemporáneo. Fue baluarte de la libertad y propulsora de la soberanía nacional, de la separación de poderes, de la libertad de expresión, de prensa o del derecho a la integridad física. La obra legislativa de las Cortes de Cádiz supuso una auténtica innovación en el siglo XIX porque revolucionó los conceptos políticos, aunque más trascendencia, si cabe, tuvieron las reformas sociales, ya que las Cortes se propusieron la tarea de configurar una nueva sociedad en la que los principios teóricos de libertad, igualdad y propiedad se convirtieran en el eje fundamental de las relaciones sociales. Pues bien, como decía la sabia, innovadora y vanguardista que recorre esos 384 artículos, es en parte extremeña. Y cualquiera que consulte los diarios de sesiones de aquellos días le maravillaría la extraordinaria aportación de los constitucionalistas extremeños. Ellos participaron en la forja de los principios y derechos que recoge la PEPA, como popularmente fue bautizada por haber sido aprobada el día de San José de aquel 1812. Diego Muñoz Torrero destacó como uno de los padres de la Constitución. En concreto, en la jornada inaugural de las Cortes de Cádiz fue el primer diputado en intervenir haciendo proposiciones revolucionarias de tipo liberal. Y sin apenas oposición, Diego Muñoz Torrero proclamó la soberanía de la nación, entendida como la unión de los españoles de ambos hemisferios. Por primera vez se igualaba a los habitantes de las colonias con la metrópoli. La historia recibió así, 300 años después, a otro extremeño vinculado a la conquista de América, a la conquista de los derechos y libertades y de proposiciones revolucionarias de tipo liberal. Junto a Muñoz Torrero destacaron otros diputados extremeños, 11 nombres propios, hoy aquí recordados, que hicieron y escribieron historia. Esa esencia extremeña que recorre las líneas de un texto constitucional histórico es un orgullo en un día como hoy para todos los aquí presentes y especialmente para los descendientes de estos extremeños ilustres que hoy nos acompañáis. La trascendencia e influencia de este grupo de diputados en la historia de nuestra democracia tiene que servir de incentivo y de motivación para todos y, si me permiten, más aún para los que tenemos el honor de representar al pueblo extremeño en este Parlamento. Dicen que la historia es la política pasada y que la política es la historia presente. Desde Extremadura, todos los políticos debemos ser conscientes de que podemos y debemos influir en el curso de los acontecimientos, o lo que es lo mismo, en el curso de la historia. Reivindico el protagonismo de nuestra región. Está en nuestras manos impulsar la imagen de una Extremadura que quiere seguir conquistando nuevos mundos de conocimiento, nuevos mundos de inversiones, de ideas y de sueños. El reto es enorme y no hay que buscar excusas. Cuando nació la Constitución que hoy conmemoramos, el país no estaba, desde luego, en uno de sus mejores momentos. La situación de guerra y el contexto económico y social parecían, a priori, el peor de los escenarios para asentar las bases de un Estado de Derecho. La visión de futuro y la convicción de un pueblo representado en las Cortes de Cádiz consiguió poner los cimientos del actual sistema democrático. El trabajo de 11 extremeños nos dio trascendencia histórica por sus decisivas aportaciones en la Constitución de 1812.
Ellos influyeron a través de ella en España, en Europa y en el resto del mundo. Señorías, tomemos hoy el relevo. La mejor manera de celebrar ese bicentenario desde el Parlamento de Extremadura es adquiriendo el compromiso de escribir también historia desde 2012 y de que los extremeños nos involucremos y protagonicemos los cambios que nos tocan vivir, de nuestra responsabilidad en estos momentos difíciles, de nuestras decisiones, de los sacrificios a los que hoy nos vemos obligados y de nuestro valor dependerán las condiciones de vida y de oportunidades de las próximas generaciones. Nuestra sociedad actualmente disfruta de los principios, derechos y libertades que nos dejó la Constitución de Cádiz de 1812. Trabajemos hoy para que el legado que dejemos a nuestros hijos y a nuestros descendientes esté también a la altura. Muchas gracias y viva la Pepa. Para cerrar este acto, tiene la palabra el excelentísimo señor don Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extremadura. Señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, señor delegado del Gobierno en Extremadura, alcalde de la ciudad de Mérida, señora vicepresidenta y vicepresidenta primera y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento, señor secretario primero de la Mesa de la Cámara, presidentes de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y de Badajoz, doña Carmen Fernández Daza, representante de los descendientes constitucionalistas extremeños que acaba de intervenir hace breves momentos desde esta misma tribuna, y resto de descendientes también que nos acompañan hoy en este humilde acto, miembros del Consejo de Gobierno del Gobierno de Extremadura, señores presidentes del Gobierno de Extremadura, señores portavoces parlamentarios, parlamentarios autonómicos y nacionales que nos acompañan hoy aquí en la Cámara, alcaldes, alcaldesas, representantes del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes de distintos colectivos e instituciones de Extremadura, don Guillermo Blázquez, colaborador especial en este acto y más especial todavía en la organización de la exposición que vamos a inaugurar brevemente. Muchas gracias por haberse desplazado desde Madrid expresamente a este acto en la Cámara Legislativa extremeña. Permítanme que salude también a todos los extremeños y extremeñas que nos están siguiendo en estos momentos desde la retransmisión que se está produciendo a través del canal Extremadura de Televisión, así como también a través de la página web del Parlamento de Extremadura. Señoras y señores, permítanme en primer lugar agradecerle su presencia como presidente del Parlamento extremeño en este humilde, sencillo, pero a la vez emocionante acto para estos 11 constituyentes, 11 diputados de las dos provincias, tanto de la provincia de Badajoz como de la provincia de Cáceres, que participaron muy activamente en esta Constitución de 1812. Sirva este acto, por tanto, como decía, de un humilde reconocimiento, de un humilde homenaje de los que hoy nos podemos considerar como herederos. Extremadura se une hoy a las numerosas celebraciones que por toda la geografía española van a conmemorar el bicentenario de la Constitución de 1812, el bicentenario de la Pepa. Promulgada por las Cortes Generales de España un 19 de marzo de 1812 en la ciudad de Cádiz. La importancia histórica de la misma es grande al tratarse de la primera Constitución aprobada en España, aunque según historiadores consideran que se trataría de la segunda, al darle al Estatuto de Bayona la categoría de Constitución y no de carta otorgada, además de ser una de las constituciones más liberales de su tiempo. Es prioritario recordar que esta Constitución oficialmente estuvo en vigencia 2 años desde su promulgación hasta el 19 de marzo de 1814, con la Vuelta a España de Fernando VII.
Posteriormente estuvo vigente durante el trienio liberal 1820-1823, así como durante un breve periodo entre los años 1836 y 1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución del año 1837. El 24 de septiembre de 1810 se celebró la primera sesión de las Cortes Extraordinarias y Constituyentes en la ciudad de San Fernando. Fue en esta localidad donde se promulgaron los decretos relativos a la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad y la legalidad, o la libertad de imprenta. Todo ello sentaría las bases del Estado democrático y de derecho, así como el fin del antiguo régimen y el inicio de un nuevo tiempo para los súbditos peninsulares y también hispanoamericanos. Estos decretos sirvieron como modelo y base de numerosas constituciones europeas posteriores. Las Cortes estuvieron compuestas por algo más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. 384 artículos la componían en su totalidad a la Constitución de 1812. Quiero nombrar expresamente, permítanmelo en estos momentos, a los 11 actores extremeños, diputados extremeños, que componían y que fueron partícipes de esa Constitución. Don José María Calatrava Peinado, natural de Mérida. Don José Casquete de Prado, natural de Fuente de Cantos. Don Francisco Fernández Golfín, natural de Almendralejo. Don Gregorio Laguna Calderón de la Barca, natural de Badajoz. Don Manuel Mateo Luján y Ruiz, natural de Castuera. Don Manuel María Martínez de Tejeda, natural de Zafra. Don Diego Muñoz Torrero, natural de Cabeza del Buey. Don Francisco María Riesco, natural de Llerena. Don Alonso María de la Vera y Pantoja, natural de Mérida. Don Juan María Herrera Polo, natural de Cáceres. Y don Antonio Olivero Sánchez, natural de Villanueva de la Sierra. Que menos que en este Parlamento de Extremadura figure una placa, permítanmelo, a partir de estos momentos figure una placa en reseña y con la mención explícita de todos los que acabo de leer en estos momentos. Y en breves momentos, en breves días, les aseguro que figurará una placa en el Parlamento de Extremadura con la inscripción de estos 11 parlamentarios que fueron partícipes de esta Constitución de 1812. Pero, ¿qué aportó Extremadura en este histórico momento? Deseo resaltar el papel desempeñado por el grupo de constitucionalistas extremeños en las Cortes de Cádiz. Quizás, a mi juicio, no se ha juzgado como se merece la labor de este conjunto de diputados que realizó la tarea seguramente más amplia entre las llevadas a cabo por las representaciones provinciales que se juntaron en la localidad, en la ciudad de Cádiz. Y tuvo una influencia de primer orden, verdaderamente insustituible, en la revolución política extraordinaria que hizo posible en España el tránsito desde la monarquía absoluta del antiguo régimen a la monarquía moderada, constitucional, implantada de una manera transitoria en el periodo entre 1810 y 1814, gracias al triunfo del liberalismo. En la representación extremeña, el número de miembros más elevado correspondió a los eclesiásticos, la mayoría muy poco o nada simpatizantes con el liberalismo. Entre los manuales de historia contemporánea y obras especializadas sobre los orígenes del liberalismo español, se hace generalmente una mención explícita al discurso inaugural que pronunciase el clérigo extremeño Diego Muñoz Torrero, el 24 de septiembre del año 1810. Una lectura atenta de las casi 6.300 páginas recogidas en los 7 volúmenes que forman el Diario de Sesiones, en su edición de 1870, ha permitido conocer que a algunos diputados extremeños se les encargó en momentos concretos la presidencia, la vicepresidencia y secretaría de las Cortes Generales, en las personas de Diego Muñoz Torrero, José María Calatrava y Manuel Luján Ruiz, y que además todos realizaron una labor distinguida y apreciable en las numerosas comisiones, hasta un número de 37, a las que preceptivamente o de forma excepcional se les vinculó para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, el número de intervenciones realizadas por los diputados extremeños se acercó a 1.200. Para ser más exacto,
fueron 1.193 intervenciones, solo de los diputados extremeños, ya fuera haciendo uso de la palabra para dar su opinión sobre un asunto o elevar una propuesta en cualquiera de sus múltiples debates sobre temas políticos, religiosos o socioeconómicos que tuvieron lugar en el Congreso. La actividad parlamentaria no se limitó a participar en los debates o a hacer un número elevado de aportaciones importantes sobre las grandes cuestiones y normas jurídicas fundamentales de la revolución política emprendida en la Asamblea Gaditana. A sus trabajos en orden a definir la nación y la soberanía nacional, residenciar la autoridad soberana en las Cortes, apoyar la división de poderes y la supremacía del Legislativo sobre el Ejecutivo, defender la monarquía moderada como forma de gobierno, implantar también la libertad de imprenta, suprimir el Tribunal del Santo Oficio o, en fin, impulsar la génesis de una Constitución y un decreto sobre baldíos y propios bien adaptados a la filosofía política y económica del propio liberalismo. Labores que la historiografía ha venido atribuyendo esencialmente a la tarea realizada por Muñoz Torrero, Oliveros y también por Luján. Debe añadirse otro conjunto muy notable de actuaciones centradas en los distintos ámbitos procedimentales, organizativos y jurídicos. La serie muy vasta de temas y asuntos que se abordaron durante la ejecución de las tareas parlamentarias. El pronunciamiento por Diego Muñoz Torrero del discurso inaugural de las sesiones y la lectura por Manuel Luján Ruiz de la minuta de decreto que otorgaba plena legitimidad a la formación de las Cortes y su autoridad soberana, proclamaba el decreto inamovible de Fernando VII a la corona española, estableciendo la división de poderes, reservaba el ejercicio del poder legislativo a la Asamblea y terminaba atribuyendo la regencia de manera transitoria. Las decisiones de naturaleza ejecutiva. Abrió el 24 de septiembre de 1810 las puertas a la Revolución Liberal y con ella el inicio a la edad contemporánea. Debe hacerse una valoración histórica justa y destacar como merece el hecho de que los diputados extremeños en las Cortes entre los años 1810 y 1813 realizasen una actividad extraordinaria, teniendo en cuenta el número elevado de sus intervenciones, que se apoyó además muchas veces en la disposición personal de un bagaje amplio de conocimientos históricos, jurídicos o relacionados con la ciencia política. Sobre la figura de Muñoz Torrero deseo destacar que fue el primer diputado en intervenir haciendo varias proposiciones revolucionarias de tipo liberal, como que la soberanía de la nación reside en el pueblo, la separación de poderes, la abolición de la Inquisición, la libertad de prensa o la inviolabilidad de los diputados. Muñoz Torrero consigue la aprobación de 2 decretos fundamentales sobre la libertad de imprenta y también sobre la soberanía nacional. Junto con Manuel Luján, también diputado por Extremadura, presentó un texto de 11 puntos que recogía detenidamente la iniciativa. La legitimidad de los diputados como representantes de la nación, de sus Cortes, el reconocimiento de Fernando VII como rey, la nulidad de la cesión de la corona en favor de Napoleón, la división de poderes, la inviolabilidad de los diputados y el juramento de la regencia de todas estas declaraciones. Es evidente la importancia de nuestros constituyentes en la promulgación de la PEPA y el tímido reconocimiento que se les ha realizado hasta la fecha. Por eso, hoy, desde aquí, 200 años después, desde el Parlamento extremeño, rendimos este homenaje a estas figuras extremeñas que encarnaron el espíritu de la Constitución del año 1812. También les comento que no teníamos desde el Parlamento de Extremadura ningún ejemplar de la Constitución de 1812, de la PEPA de aquella época, y hemos conseguido en Madrid encontrar un ejemplar que hoy ya es propiedad de la Cámara Legislativa extremeña, es propiedad del Parlamento de Extremadura. Es un ejemplar pequeñito, pero que se han editado unos facsímiles que van a tener ustedes oportunidad de recoger una copia en facsímil de este ejemplar, que, reitero, figurará a partir de ahora ya como patrimonio de la Cámara Legislativa extremeña.
El Parlamento extremeño ejerce de elemento aglutinador y de referencia de estos actos institucionales. Somos el engarce constitucionalista, instrumento integrador de las administraciones locales, autonómicas y nacional en nuestra región, y que con el patrocinio parlamentario permitirá mover el aire democrático de estas celebraciones y facilitar la refrigeración política también de este evento. Como ha quedado palpable, los diputados de esta región colaboraron en gran medida a forjar el inicio de una España basada en la soberanía popular, la monarquía constitucional, la separación de poderes y el Estado de Derecho, e incluso la defendieron hasta las últimas consecuencias. Y por eso se merecen el reconocimiento de todos nosotros, por eso se merecen el reconocimiento de estos extremeños y extremeñas. Por todo ello, la Asamblea de Extremadura, que representa al pueblo extremeño, desea en esta efeméride expresar su reconocimiento al conjunto de la sociedad extremeña, herederos de aquellos constituyentes de Cádiz allá en el año 1812. Por mi parte, nada más, buenos días, felicidades a la Pepa, felicidades a los Pepes, José, Josefa y a todos los padres en el Día de San José. Muchas gracias. Ha sido emocionante. Me siento realmente feliz. 1812, 2012. La Pepa está de celebración, de fiesta. Y ya que es mi cumpleaños, os invito a visitar la exposición que el Parlamento de Extremadura ha preparado para darme a conocer a mí y honrar la memoria de los 12añistas extremeños. Vamos al Salón de Pasos Perdidos. Bajad conmigo, por favor.